bienvenidos a esta sesión que es la dispensación postdiluviana, que también la llamada dispensación del gobierno humano. Acuérdense que nosotros hemos estudiado y conocemos lo que son las dispensaciones. Pablo habla 4 veces de dispensaciones en las cartas. No es una palabra nueva, no es una palabra inventada, es una palabra que desde los tiempos de Pablo se ha venido escuchando, y conocer las dispensaciones nos va a ayudar a entender mejor las escrituras. La semana antepasada estuvimos viendo la dispensación que tiene que ver con la conciencia, cuando el hombre es guiado solamente por su conciencia, cómo llevaba la vida. Ahora vamos a ver la dispensación que viene después del diluvio. Alcanzamos a ver esa tragedia universal que fue el diluvio, y hoy vamos a ver todo lo que ocurrió después del diluvio. Vamos a recordar un verso del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 22. Traigan y anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Miren que en la medida que yo preparaba este curso y todos los demás, pero particularmente este, es increíble cómo, entendiendo lo que ocurrió al principio, vamos a entender lo que va a pasar al final. Y es increíble cómo está conectado. Yo pienso que los 2 libros menos leídos de la Biblia, yo creo que podrían ser los más importantes para entender toda la Biblia, que son el Génesis y el Apocalipsis, el principio y el final. Entonces aquí el profeta nos dice que si nosotros entendemos lo que pasó antes y de corazón lo entendemos, también vamos a ver lo que va a pasar después. Para los que no han visto esto, o digamos este esquema, las dispensaciones de las que habla Pablo y las que habla la Biblia, que son 7 dispensaciones. Pablo habla específicamente la dispensación de la gracia y habla de otras dispensaciones, y ahora estamos en la del gobierno humano. Acuérdense que Dios hizo la creación en 6 días y en el día 7 reposó, y que según segunda de Pedro, él habla que 1000 años es como un día y 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces nosotros podemos ver claramente la historia de la humanidad dividida en 7 días, 7 dispensaciones, 7 etapas de la historia humana. Acuérdense que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la forma en cómo Dios se ha relacionado con el ser humano a lo largo de la historia no ha sido la misma, ha sido diferente. Dios le ha dado al hombre unas responsabilidades, las cuales él estaba en capacidad de cumplir dependiendo de la etapa de la historia en la que se encontraba. Vemos cómo a Adán no le dio los mandamientos, o Adán, después de que pecó, no le reveló la gracia. Poco a poco le iba dando el Señor más responsabilidades, y ahorita vemos en el gobierno humano todo lo que Dios hizo para la nueva generación de personas que estaban saliendo en ese momento. El gobierno humano podría más o menos estar equivalente al día 2 de la humanidad. Acuérdense, los evangelistas hablan en los postreros días. Aquí estamos viendo los primeros días. Primer día, el día 1, luego el día 2, luego Jesús vino a partir del día 5, que serían los postreros días. Esto puede ser otro estudio, pero es para que tengamos una idea. Esta dispensación de gobierno humano es la que sigue después del diluvio. Conocemos el arca como si fuera una historia muy bonita que nos cuentan, pero resulta que el arca no es solamente un barquito. Dejemos de pensar que esa es una linda historia para la escuela bíblica de los niños, que es chévere también que ellos lo sepan, obvio, pero el arca fue una obra descomunal de ingeniería y nos muestra la capacidad intelectual de Noé y de sus hijos que trabajaron en el arca, que fueron capaces de emprender una obra de una ingeniería naviera de tal manera que hoy en día, con toda la tecnología, es difícil de imitar, y la gente no sabe, no se explica cómo una embarcación de esta pudo haber sido construida. Es una nave que resistiera todos los movimientos geológicos extremos, de terremotos, de lluvias, caídas. Imagínense, el arca estaba hecha en un lugar seco, y luego eso cómo se movería cuando comenzó a subir el agua, que soportaba golpes, luego la flotabilidad completamente hermética. Acuérdense que el arca nunca se había ensayado antes, era un prototipo de embarcación. Normalmente los barcos, cuando se construyen, primero se van probando, se van ensayando poco a poco. Esta nunca se probó. Imagínense el arca para mantener el aire circulante dentro del arca, para que la gente no se ahogue con su propia respiración. Imagínense cómo se iban a manejar los desechos, cómo se garantizaba agua potable en todo el tiempo que estaban ahí. Tenía que tener un sistema de tratamiento de aguas. ¿Cómo hacía para que la comida no se dañara? ¿Cómo hacía para manejar la multiplicación de los animales? Porque los animales se reproducen, especialmente algunos, de una forma exponencial. El arca era algo realmente impresionante. Dios le dio el diseño y los planos a Noé, y los 8 tenían que construir. También
obviamente hubo muchos milagros de parte del Señor para que esta arca pudiera permanecer ilesa todo el tiempo. Con seguridad, Dios estuvo a lo largo de todo el tiempo mientras estuvo la gente en el arca. Quiero aprovechar esto para mostrarles algo, como para que ustedes tengan una idea del arca. Esto fue un regalo que Dios nos dio, pero algún día cuando estaba ahí, yo dije, esto Dios lo va a usar para algo en un futuro. Estamos entrando al Museo del Arca en Kentucky. Es un arca hecha al tamaño real, como era el arca de Noé. Según las dimensiones de la Biblia, esta arca representa el mismo tamaño del arca original. Es gigantesco. Es un edificio prácticamente. Lo que pudo haber sido la zona en donde se guardaban algunos animales, sobre todo las aves, depósitos para comida, etcétera. Esto es recreación del constructor, no necesariamente exactamente como se hizo, pero es una aproximación. Lo que pudo haber sido la parte donde estaban los reptiles, los anfibios. El arca tenía 3 pisos, más o menos pudo haber sido así. Ahora miramos desde arriba. Así era más o menos el tamaño del arca. Todo está escrito en la Biblia. Esto es lo que es un cúbito, un codo en español. Son 20.4 pulgadas. El arca tenía cara o forma de una caja. Esto es una esquematización de cómo pudo haber sido el arca por dentro. ¿Cómo pudo tal vez haber sido el arca? ¿Cómo pudo haber sido el arca por dentro, con los animales en cada sitio? Y es un privilegio poder tener este tipo de turismo para conocer cosas que en la Biblia están escritas y que probablemente fueron así, tal vez no exactamente, sin duda, pero nos da una idea de la grandeza y del poder y de lo gigante que es Dios. Espectacular. Súper, Pudieron muy escuchar el impresionante audio. ver eso, qué chévere. Súper chévere, impresionante. Realmente imponente, porque así es Dios, imponente. ¿Qué es lo que significa el diluvio? O no qué significa, no vamos a interpretar nada. Lo que la Biblia nos dice, y cuando leamos
La Biblia nos va a ir mostrando poco a poco. El diluvio es un tipo de juicio, una tierra que ha sido contaminada al extremo por el pecado de los ángeles, con los seres humanos, con las mujeres, y también la contaminación de toda la creación. Enoc, antes de esto, ya había sido llevado por Dios, había sido raptado. Es un tipo de iglesia que no va a pasar por el tiempo del juicio o por el tiempo de la ira. El evento del arca es un prototipo en donde Dios dice que va a cuidar a un remanente de su pueblo muy pequeño en comparación con su pueblo a lo largo del juicio, y estos son representados por Noé, su familia. Estos son los israelitas que tendrán que hacer lo que les toca hacer a ellos, porque ahí vienen otra vez obras. Entonces se va a volver a predicar el evangelio del reino. Aquí lo hemos estudiado para que, o sea, nuevamente cuando venga la tribulación, para que ahí haya nuevamente prodigios, milagros, señales, esfuerzos de parte de los israelitas, porque acuérdense que Para que los judíos crean. para que los judíos crean, tuvieron la oportunidad de creer, y los judíos siempre creen con señales. Y los griegos creen es con conocimiento, los judíos son con señales. Entonces es para que ellos crean. Pero Dios, mientras tanto, va haciendo los milagros que mientras ellos pasan por la prueba. Entonces esta es la tribulación. El arca, que es una embarcación de madera usada por Dios, es un tipo de cruz, en donde es el madero de Jesús, en donde los israelitas tendrán que ir a mirar, tendrán que reconocer que allí fue donde sacrificaron a su Salvador, y ahí es donde está su salvación, así como esa arca de madera fue la salvación para ese remanente pequeño del pueblo de Dios en ese momento. Tampoco es casualidad que una paloma venga y traiga una rama de olivo. ¿Se acuerdan la historia? Ahora vamos a mirar, bueno, lo dejo aquí para que lo lean, pero acuérdense que trajo una palomita, una rama de olivo. El olivo es uno de los símbolos de Israel, un árbol de Israel. Y también vemos paloma. ¿Quién se acuerda dónde había otra paloma en la Biblia? Una paloma muy importante. En el bautizo de Jesús, dice Alejo. Exactamente. Cuando estaba Juan bautizando a Jesús en el Jordán, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, así también como el Espíritu Santo les va a revelar a los israelitas al final de la tribulación, durante este periodo de juicios, para mostrarles a ellos la salvación. Por fin los israelitas van a saber quién es su Salvador, y porque tendrán al Espíritu Santo en ellos que se los vaya a mostrar. Entonces, esto, lo que vimos del diluvio, es súper significativo, casi no se nos muestra, no se nos enseña, pero es bastante importante conocer este tipo de cosas. Ahora, los israelitas van a conocer al final, por ahora no conocen. Romanos 11, 24 al 28, para que Anabel, por favor, lean. Listo. Listo, Anabel. Dice, porque si tú fuiste cortado del natural cebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son los ramos naturales serán ingeridos en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Gracias, Anabel. Entonces, por ahora los israelitas están en ceguera, o sea, ellos todavía no lo ven. ¿Y cuándo va a ser esto? Va a ser en la plenitud de los gentiles. Algunas veces, cuando estudiamos aquí la semana 70 de Daniel, vimos que la plenitud de los gentiles es cuando se va a acabar el tiempo de los gentiles, que es al final de los 7 años de la tribulación. Entonces, hasta ahí Israel es donde va a mirar. Entonces, por ahora, ellos no conocen, pero el Espíritu Santo les va a mostrar al final. Entonces, entendamos y veamos cuáles son los cambios que vinieron a la tierra a partir de esta dispensación. Hubo una cantidad de cambios. Uno de ellos, la tierra cambió. La tierra pasó por una inmersión completa en agua para comenzar lo que sería una nueva vida. Esto es lo que se le llama el bautismo de la tierra en agua, que es un testimonio público del poder de Dios para la vista de todos. Así como el bautismo para los cristianos es una declaración pública de nuestra fe. Todas las culturas en el mundo hablan de una inundación cataclísmica en el pasado.
todas. Esto fue un testimonio en donde todo el mundo habla y lo reconoce, como si fuera un testimonio público. Es conocido, como el bautismo lo es para los cristianos cuando dicen, aquí estoy yo y yo creo y yo soy un cristiano. Sin embargo, el bautismo en agua no necesariamente implicaba un cambio de raíz. Porque yo les pregunto, ¿fue la tierra perfecta y los nuevos habitantes perfectos después de este diluvio? No. No. Sin embargo, había que demostrar con obras, porque ellos tenían esa oportunidad de demostrar lo que había en su corazón después de este juicio. Entonces, vamos a ver cómo terminó esta nueva etapa de la vida de la tierra en la que un solo hombre fue justo, uno solo, que era Noé y su familia. Otra pregunta, ¿somos perfectos nosotros después de que nos bautizamos? Ya preguntamos sobre la tierra, ahora sobre No. nosotros. Tampoco. No. No. Ahora, otra pregunta, ¿son todos salvos por el hecho de decir y de confesar que son salvos? Por confesar a Jesús. Bueno, entonces Mm, aquí no sé quién está por ahí disponible, no sé esto que dice aquí en la parte de abajo de la página. Sí, yo, Dale, entonces, Lady. dale, Levi. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Isaías 29:13. Gracias, Lady. Entonces, no necesariamente por decir yo soy salvo, la gente es salvo. Tiene que demostrarlo y tiene que interiorizarlo en su corazón y tiene que creerlo en su corazón. Porque no solamente de labios me honra, porque aquí dice, más su corazón se alejó de mí. Dice el Señor, esto después lo repitió Jesús. Cuando el mismo Jesús vino y dijo esto. Entonces, nosotros debemos mostrar frutos de arrepentimiento y desafortunadamente en esta dispensación en la que estamos viendo ahora, que estamos estudiando, vamos a ver lo que pasó. Así como en la dispensación en la que nosotros nos encontramos, vamos a saber quiénes son los verdaderos salvos en Cristo. Ahora, podemos nosotros más o menos tener algún tipo de idea quiénes pueden ser. Nosotros no somos quien para juzgar, pero el que sí definitivamente no se le escapa es Dios. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Al final, cuando vengan ya los ángeles a cosechar y todo eso, se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. cizaña. ¿Sí? Entonces, pero entonces, ahí es donde se va a saber entonces quiénes son los verdaderos salvos, quiénes somos los que en realidad somos como esas vírgenes que no fuimos insensatas o insensatos, no fuimos y menospreciamos la venida del Señor y estuvimos pendientes con el aceite, los que vamos a ser sacados de aquí, los que creemos en el rapto de la iglesia, y hay otros que no, que serán dejados. Entonces, vamos a ver cómo dice el Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, no todo el que lo declare con la boca. Tristemente y desafortunadamente, y quisiera que no fuera así, no serán tantos, como se dice que va a haber un gran avivamiento, que millones de personas van a venir a Cristo, Dios quiera que sea así, pero van a ser relativamente muy pocos con respecto a la gran población que tiene la tierra, como vimos acá, Enoc uno solo raptado, sacado de ahí. Luego llega Noé y su familia, fueron 8 que pasaron por la prueba. Por otro lado, Dios promete, y lo que promete lo cumple, la tierra no va a volver a pasar por agua, pero va a tener su bautismo en fuego, que es al final del milenio, en el día 7, para tener un nuevo comienzo de una tierra nueva, después de que los cielos también ya fueron renovados, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la tierra cambió. Este diluvio, que es el bautismo de agua en la tierra, no sé, Walter, si puedas leer por acá. Diluvio, bautismo en agua de la tierra, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios. En los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas es a saber, 8 almas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. Primera de Pedro 3, 20, 21. Gracias, Walter. Lo que estamos estudiando, no me lo inventé yo, es el bautismo de la tierra en agua equivale al bautismo de nosotros cuando nosotros decimos que conocemos a Jesús. Aquí dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque el bautismo no hace eso, pero sí nos ayuda a dar testimonio de la conciencia que hay en nosotros, buena conciencia. Ojalá sean todos de buena conciencia. Ahora, si alguna vez los humanos tuvieron la oportunidad de desarrollar el gobierno humano, fue justo aquí después del diluvio. Y era un anciano que tenía más de 600 años, estaba lleno de sabiduría, de experiencia,
y su familia también ya habían llegado a una edad masculina y femenina, las nueras de Noé ya adulta. Sem, el más joven por los cálculos, de acuerdo a la cronología de la Biblia, tenía aproximadamente 98 años, pero acuérdense que 100 años en esa época era como ser joven, porque así va a pasar también en el milenio. El que muera de 100 años va a ser joven, va a ser infante. Entonces, en esta época todavía como vivían tanto, era relativamente joven, pero ya era maduro. Ellos ya estaban capacitados, habían visto el juicio de Dios, habían sido testimonios de cómo Dios los salvó, vieron toda la maldad que había a su alrededor y por eso Dios los apartó. Ellos mismos escucharon a Dios, ellos mismos vieron a Dios dándole las instrucciones de qué hacer con el arca, ellos mismos vieron cómo la gente se burlaba de Dios. Acuérdense lo que vimos en las clases pasadas, era una época impresionante de contactos de seres angelicales con la tierra, etcétera. Ellos no tenían, digamos, ningún tipo de, como nosotros, que todo lo hacemos a través de un libro que es la Biblia y de la fe, ¿sí? Y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ellos directamente veían todas las cosas celestiales. Ya había quedado el diluvio con todas las advertencias, la gracia de Dios y todo lo que había venido desde Adán hasta sus días. Ya se había transmitido la información desde Adán hasta los días de Noé. Y ellos ahora ya venían con una ventaja, que era el pacto que Dios le había dado, un nuevo pacto. Noé también, dentro de lo que hizo, tuvo un gran acierto, que fue hacer el modo de adoración a través de un altar y sacrificar allí. Noé todavía era un hombre justo y todavía era un hombre puro, todavía tenía lo que Dios le había enseñado, pero pues vamos a ver cómo se manejó después sus descendientes. También vemos que la tierra a nivel de geografía cambió. Mami, ¿usted puede leer acá? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Génesis 7:11. Gracias, mami. La tierra cambió su geografía y cambió su clima. Comenzó a llover, antes no llovía. Desde antes de esto no se había registrado ninguna lluvia y solamente, como lo decía en Génesis al principio, cuando Dios hizo el Edén, subió un vapor de la tierra. Los sitios, después de que hubo esos cataclismos, cuando se rompen las fuentes del abismo, no solamente llovió, sino que también vino agua del fondo de la tierra. Entonces, y no necesariamente las cosas después fueron como un principio, nacieron islas volcánicas, cordilleras nuevas, producto de esos movimientos tan descomunales de allá, del fondo de la tierra. Además, acuérdense que la tierra ya había sido maldecida, entonces todo lo que era espinas, malezas, todo lo que son tipos de bichos, todo eso se multiplicó. El jardín del Edén, físicamente, después de que todo fue cubierto por agua, ya no se tiene más registro del jardín del Edén. Físicamente ya entonces no se sabía exactamente dónde era, dónde había sido, entonces desapareció. Sin embargo, el hombre todavía conservaba mucho de la inteligencia que Dios le dio a Adán, aunque acuérdense, con el tiempo se va perdiendo eso, porque está en maldición el ser humano desde ahí, pero todavía sigue siendo muy inteligente. Y además, tal vez con ayuda de Satanás y sus ángeles caídos, que ellos, les cuento, no se quedaron quietos después del diluvio, siguieron haciendo de las suyas ya de otra manera, no como antes. Entonces, el hombre con esa inteligencia y guiado también sobrenaturalmente por fuerzas que no necesariamente eran buenas, entonces más o menos pudieron identificar la zona donde se encontraba, que se llama ¿cómo? Ahí dicen en la pantalla. ¿Alrededor de qué ciudad? Babilonia. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Cuando vimos la semana antepasada que fue puesto al oriente del Edén en la tierra de Nod. Allá fue oculto el árbol de la El vida, árbol de la vida. de la vida para que la gente no llegara y tuviera vida eterna. Esto es alrededor de la tierra de Babilonia, la tierra de los caldeos, la tierra de los sumerios. Vamos a ver más adelante más información al respecto. Además de que la tierra cambió, la dieta también cambió. Antes los seres humanos solo comían vegetales, pero vemos después del diluvio que la dieta comenzó a ser mixta. Podían comer vegetales, pero también animal. Isabel, ¿tú quieres leer por casualidad? Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice ahí en la pantalla, por favor? Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve
y todo lo que vive, os será para mantenimiento. Así con las legumbres y las hierbas los he dado todo. Carne por sus vidas, porque es su sangre, no comeréis. Gracias, Isabel, y te damos la bienvenida. Gracias. Te damos la bienvenida de una vez con Y lectura. bienvenida, Isa. Gracias. Bueno, qué chévere que estés acá. Entonces, bueno, lo que leyó aquí, Isabel, pueden comer legumbres, pueden comer carne de animales, pero no pueden comer la sangre. A partir de aquí, los animales y los hombres también tuvieron su división. Imagínense los hombres comenzando a cazar a los animales. Al principio, los venaditos, al principio los animales que se podían comer. Ya después esos animales comenzaron a temer al hombre, comenzaron a correr. Ya comenzaron los animales a cuidarse de los hombres. Imagínense cómo esto pudo haber cambiado ya también en la genética o en el mismo comportamiento de los animales. Los animales y los hombres están compitiendo por la supervivencia. Ya el hombre tenía que cazar para sobrevivir y los animales tenían que defenderse. Entonces había un conflicto ya entre hombres y las bestias. Pero resulta que aquí hay algo muy interesante, que son autorizados para comer carne. Entonces, hablemos de la carne. ¿Cuál es la importancia de comer carne? Aquí en este curso se aprende de todo. Ahora vamos a aprender sobre un poquito será de dietas. No sé si han visto últimamente cómo están prohibiendo comer carne. Se está diciendo que la carne es contaminante, está contaminando el medio ambiente. Las vacas contaminan. Las vacas contaminan. Yo por ahí leí una noticia que hay un país que tiene una cuota, cada país tiene cada una cuota de sacrificar vacas, porque hay que acabar con las vacas. Hay que acabar porque las vacas están dañando el medio ambiente. Aquí varios saben lo que yo opino de eso, creo que eso es una mentira de Satanás, parte de estos tiempos, pero vamos a ver ahora lo que implica esta dieta que Dios le dio al ser humano. Entonces, la importancia de comer carne. ¿Por qué pienso yo que esto está pasando? Que esto pasó acá. Resulta que cambia la tierra, cambia el ecosistema. Ya no, los seres humanos no tienen un sistema perfecto ambiental, porque acuérdense que los rayos ultravioletas también estaban un poco bloqueados por los vapores que subían y todo eso. La tierra tenía un sistema en donde la gente vivía más tiempo. Por eso era que la gente era más longeva. Solamente con que comieran lo que daban los árboles era suficiente. Pero después de que cambia la tierra, ya el cuerpo humano tiene que adaptarse o tiene que ser adaptado para vivir en el nuevo ambiente. Entonces, ¿qué permite Dios? Comer la carne. ¿Y qué es lo que tiene la carne? Algo que se llama proteína. Vamos aquí a hablar algo, no voy a decirles todo, pero les voy a dar después el enlace donde pueden encontrar esta información de un sitio médico muy serio. Pues esto se lo voy a casi que a leer literalmente, pero aquí saqué unos extractos. Hay dos tipos de hierro. Un hierro que viene del hemo y uno no hemo. O sea, uno que viene de la carne roja y uno que viene de la carne que no es roja. Pero el contenido hemo de la carne roja es 10 veces mayor en comparación con la carne blanca como el pollo. El hierro hemo está relacionado con el desarrollo cognitivo y el funcionamiento en niños y en adultos jóvenes. Hoy en día yo he escuchado líderes mundiales que están diciendo que hay que prohibir la carne, especialmente desde temprana edad, desde niños. Y vamos a ver toda la maldad que trae eso. Los derivados de la carne, junto con alimentos de origen animal, como productos lácteos y el pescado, son mucha atención, única fuente natural de vitamina B12. Las personas que sacan estos alimentos de su dieta corren el riesgo de alimentarse inadecuadamente. Junto con el B12, el hierro dietético es predominante y tiene la mayor biodisponibilidad en los productos animales. La carne roja proporciona el 91% de la ingesta, o sea, de la comida diaria recomendada de vitamina B12, dice esta fuente científica, de 85 gramos, y la vitamina B12 reduce el riesgo de desarrollar anemia megaloblástica y mucho cuidado, mucha atención, y su deficiencia se asocia con una enfermedad neurológica irreversible. O sea, que la gente que saca la carne de su dieta está corriendo un peligro grandísimo de enfermarse de muchas formas. Una de esas es neurológicamente, otra forma es cognitiva. Hace poco estuve también escuchando otra conferencia y estudiando. Resulta, en Estados Unidos hay un estudio que la gente que deja de comer carne desde chiquitos, va a ser duro lo que voy a decir, con el tiempo tienen un coeficiente intelectual más bajo, por todo esto que estamos viendo ahora. Ahora, la carne también provee el zinc. El zinc es importante para el crecimiento de la replicación celular, para la producción de huesos y fortalecimiento del sistema
inmunitario. También una porción de entre 45 y 62% para hombres y mujeres de carne roja proporciona 52% de selenio, 21% de fósforo, 31 a 36% de niacina, 31% de vitamina B6, 27 a 12% de hierro, 13 a 15% de riboflavina, en fin. O sea, la carne roja es una fuente importante de vitaminas y minerales. Además, la carne da un efecto saciante, o sea, también ayuda la carne roja magra para las dietas, para perder peso, porque tiene un efecto saciante, o sea, la gente se siente ya llena, ya comí, estoy lleno, entonces no necesita seguir metiéndole más comida al cuerpo. Las dietas que son ricas en proteínas y bajas en grasa, en comparación con otras dietas, dan un cambio más favorable a perder peso en periodos de corto plazo. Y es por la propiedad saciante de la proteína. También ayuda en la salud cardiovascular, ayuda a mejorar la presión arterial, ayuda también a reducir el colesterol, a ayudar en la hipertensión. En fin, la carne tiene unas propiedades que hacen que el ser humano, que ahorita tenía que comenzar a comer carne en esta dispensación, estuviera mejor preparado en su cuerpo para poder sobrevivir. No podía seguir comiendo solamente verduras porque no iba a poder sobrevivir. Las proteínas son impresionantes, lo que da a comer carne. Pérdida de peso también ayuda en la vitalidad y la resistencia del cuerpo humano. Yo les voy a pasar un link con esto que lo traduje al español. En conclusión, los beneficios de incluir carne roja magra como fuente importante de proteínas de alta calidad y de nutrientes esenciales en una amplia variedad de patrones dietéticos para la salud cardiovascular, lograr mantener un peso y una composición corporal saludables y mejorar la vitalidad y la resistencia. Dios, cuando le dice al ser humano, puedes comer carne, no es porque él le fascine matar animales, como muchas personas que dicen ateos o que atacan a Dios lo dicen. No, es porque Dios sabía que era importante que la proteína que viene de la carne fuera incorporada en la nueva dieta que iba a tener el ser humano a partir del diluvio. Otra cosa que quiero destacar acá en esta dispensación, les pido a ustedes que oren por esta parte también después de que se acabe este curso y que oren por este ministerio, porque el Señor ha venido mostrando aquí unas cosas que no es muy fácil de que las veamos en otro lugar. Pero todo esto está aquí, es bíblico. Los invito a que ustedes también desarrollen su propio análisis y si quieren podemos conversar de esto más adelante. Vamos a hablar del pecado de Cam, uno de los 3 hijos de Noé.